En esta grabación continuamos con los delitos contra el honor. Corresponde que veamos este segundo punto referido a los tipos penales contra el honor. Para ello vamos a partir de una conducta básica que nos va a acompañar para los tres tipos penales contra el honor, que son injuria, calumnia y difamación. Así debemos entender que se cometerán cada uno de estos tipos penales cuando se compruebe que una persona, esto es, el sujeto activo, atribuye a un sujeto pasivo un hecho, cualidad o conducta a través de palabras, gestos o vías de hecho. Con esta estructura y la verificación adicional de otros elementos es que vamos a comprender cuando nos encontramos ante uno u otro tipo penal. Así como habíamos ya señalado, serán tres los tipos penales que veremos en esta grabación: injuria, calumnia, difamación, y habrá que tener en consideración que la difamación se divide en dos modalidades: difamación injuriosa y difamación calumniosa. El delito de injuria se encuentra previsto en el artículo 130 del Código Penal. El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho será reprimido con prestación de servicio comunitario de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa. La estructura de este ilícito se puede encontrar en la siguiente gráfica. En esta gráfica, como ya habíamos adelantado, se encuentra también la estructura de atribución de estos hechos, es decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo no tienen ninguna condición según el tipo penal, y el sujeto activo debe atribuirle al sujeto pasivo algún hecho, cualidad o conducta a través de palabras, gestos o vías de hecho. Lo interesante del tipo penal de injuria es que hace alusión a la necesidad de que estos hechos, cualidades o conductas atribuidas a otra persona impliquen una ofensa o un ultrajamiento. Estos términos hacen alusión a la verificación de una lesión del bien jurídico honor, ya que una palabra por sí misma no será suficiente para determinar la condición de ofensa o de ultrajamiento hacia otra persona, sino que deberemos entender en qué contexto se ha dicho esta palabra, cuál ha sido el propósito de esta palabra y sobre todo si es que se verifica efectivamente que la comunicación de esta palabra ha buscado ofender a la otra persona, es decir, lesionar o no su honor. Pongamos un breve ejemplo. Imaginemos que en un contexto de amigos o de amigas, estas personas dentro de un círculo de confianza utilizan las siguientes palabras para poder identificarse a ellos mismos. Imaginemos las palabras perrísima, putísima, zorrísima y en el caso de los varones, pendejo o huevón. Estamos hablando de palabras que, si nosotros las identificamos por sí mismas, son palabras altamente ofensivas, pero que estando en un contexto de un círculo de confianza, de un círculo de intercambio, incluso entre amigos o entre amigas, podrían en realidad llevar a una denominación que incluso podría transmitir no solamente un sentido de confianza, sino también un sentido de broma, un sentido de lealtad entre ellos. Es por eso que cuando analicemos el carácter del delito de injuria, no habrá que quedarnos únicamente en el contenido de la palabra por sí misma, sino que sí es muy importante que podamos identificar cuál ha sido el propósito o el contexto en el que esta comunicación se brinda a efectos de poder decir que la ofensa, si emitida, consiste en una injuria. Es un delito que se verifica o se comete con la condición de un comportamiento doloso. Y desde el punto de vista que estamos defendiendo en este curso, no requerimos verificar ningún comportamiento, ningún elemento adicional al dolo. Es decir, no se necesita verificar ningún elemento de tipo subjetivo adicional al dolo. La sanción de la injuria, del delito de injuria, podemos encontrarla en penas alternativas. Por un lado, la primera pena será de 10 a 40 jornadas de prestación de servicios comunitarios o alternativamente también se puede optar por 60 a 90 días multa. La injuria no se sanciona con prisión, sino con alguna de estas dos penas. La injuria también presenta una modalidad de carácter encubierto. Conforme al artículo 136 se establece que el acusado de injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar en juicio explicaciones satisfactorias será considerado como agente de difamación o injuria manifiesta. El tipo penal que vimos hace unos segundos
Es aquel por el cual entendemos a la injuria manifiesta, esto es, cuando se atribuye de forma directa a otra persona un hecho, una cualidad o una conducta a través de palabras, gestos o vías de hecho. Sin embargo, la injuria encubierta será todas aquellas manifestaciones que pretenden tener el sentido de comunicar una idea dirigida a ofender o ultrajar el honor de otra persona, pero que sin embargo no se realizan o no se emiten de forma directa, sino de forma indirecta o asolapada. Unos ejemplos clásicos que podemos tener en este extremo son los famosos memes, donde imaginemos en el primer caso, ¿no? Donde sale la fotografía de un candidato a la presidencia, donde se señala que la educación es mi compromiso, me voy a poner a estudiar. Si alguien no conoce la realidad peruana y simplemente lee este afiche, pues podría quizás generarle algún sentido de extrañeza. Sin embargo, aquellos que conocemos la realidad peruana y conocemos cuáles son las críticas que se le dan a este candidato, pues lo que ocurre es que detrás de este mensaje lo que se está señalando es que el señor carecería de una formación o educación universitaria y que esto además es algo bastante anecdótico en su caso porque tiene una universidad. En el caso de la segunda imagen, también tenemos a un candidato a la presidencia del país, donde señala lo siguiente: no soy de derecha, tampoco de izquierda, sino todo lo contrario. Quien no conoce la realidad peruana podría afirmar que la frase que se le atribuye a esta persona en este meme, pues no significaría, más allá de alguna extrañeza en el lenguaje utilizado, no significaría ninguna ofensa o ninguna ultraje al honor de esta segunda imagen. Sin embargo, quienes también conocemos o estamos al tanto de la realidad nacional, rápidamente podemos identificar que lo que se está buscando en esta segunda imagen es decir que esta persona no tiene claramente definidas aquellas ideologías con la cual comulga, lo cual también es centro de críticas para este candidato a la presidencia. En este caso, nuevamente llegamos a la interpretación de estos dos memes o de estas dos imágenes a partir de la lectura con el contexto peruano. Sin embargo, si es que alguien que desconoce este contexto no podría darle este contenido ofensivo. Tal es así que, por tanto, una injuria encubierta o equívoca tendrá la característica de que no se señalan las atribuciones, las cualidades o las características de forma directa, sino de forma indirecta o engañosa. Esto es, que a plena vista no podría identificarse el hecho ofensivo o la connotación ofensiva de lo atribuido. Un segundo aspecto que resulta relevante respecto a las injurias es lo referido a las injurias recíprocas señaladas en el artículo 137 del Código Penal. Conforme a esta redacción, se tiene una exención de punición en el siguiente sentido. En el caso de injurias recíprocas proferidas en el calor de un altercado, el juez podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las partes o a una de ellas. No es punible la injuria verbal provocada por ofensas personales. En ese sentido, cuando el juez penal observe que estamos ante injurias, es decir, ofensas que se producen como consecuencia del calor de un altercado entre las partes correspondientes, o en todo caso que la injuria verbal proferida ha sido previamente provocada por ofensas personales, en este sentido, ninguna de estas conductas será punible por parte del juez penal. El segundo tipo penal es el delito de calumnia. El artículo 131 establece que el que atribuye falsamente a otro un delito será reprimido con 90 a 120 días multa. El sujeto activo y el sujeto pasivo no deben de tener ninguna condición y por lo tanto, en este caso, la atribución del hecho, cualidad o conducta a través de palabras, gestos y vías de hecho no tendrá otro propósito que comunicar la atribución de un delito y que además esta atribución es falsa. Es decir, el componente subjetivo que acompaña a esta conducta no solamente está referida al hecho de lesionar el honor de una persona, sino que el sujeto activo es plenamente consciente de que el delito atribuido al sujeto pasivo es absolutamente falso. Al ser falso, es completamente consciente de estar atribuyendo un delito de forma errónea al sujeto pasivo y lesionando con ello el honor del mismo. Es un tipo penal que también contempla una pena baja, toda vez que estamos ante 90 a 120 días multa y tampoco se establece para este caso prisión ni otra clase de pena.
Luego de haber analizado brevemente la injuria y la calumnia, llegamos al artículo 132, donde se encuentra previsto el delito de difamación. Conforme a este delito se tiene lo siguiente: el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. En un segundo párrafo, este tipo penal afirma lo siguiente: si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, esto es, al delito de calumnia, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y con 90 a 120 días multa. Y en un tercer párrafo se señala que, si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y con 120 a 365 días multa. Veamos de forma detallada el alcance de este tipo penal. Y es así que tenemos lo siguiente. En este recuadro, en este gráfico, podemos encontrar algunos aspectos relevantes del delito de difamación. Este primer párrafo no lo señala de forma expresa, pero una lectura sistemática del tipo penal nos permite afirmar que este primer párrafo contempla el extremo de una difamación injuriosa, toda vez que estamos ante la verificación de la atribución de un hecho, cualidad, conducta a través de palabras, gestos o vías de hecho que tendrán el propósito de ofender o lesionar el honor de una persona, con lo cual no debemos únicamente mirar esta primera parte de la diapositiva, sino mirar de forma completa toda la primera mitad de la diapositiva y entender que cuando esto ocurre estaremos ante el contenido del primer párrafo. El segundo párrafo, en cambio, sí señala de forma expresa el hecho de estar ante una difamación calumniosa, de tal manera que cuando se atribuya a otra persona un hecho, cualidad o conducta a través de alguno de los medios señalados en la diapositiva, y que ello tenga el propósito de atribuir falsamente a otra persona un delito, y que los medios de comunicación utilizados para este efecto impliquen la posibilidad de que la noticia pueda difundirse, estaremos ante un delito de difamación calumniosa del segundo párrafo del artículo 132 del Código Penal, que tendrá una pena de 1 a 2 años y de forma adicional la imposición de 90 a 120 días multa. Finalmente, cuando cualquiera de estas dos conductas del primer o segundo párrafo, es decir, cuando estemos ante una difamación injuriosa o calumniosa y la forma de difusión de la noticia o de lo comunicado se produce a través de libro, prensa o medios de comunicación, entonces estaremos ante el tercer párrafo del artículo 132 del Código Penal, que merecerá una pena de 1 a 3 años y la imposición de 120 a 360 días multa. El tipo penal en cuestión no señala de forma expresa la modalidad idónea para poder difundir la conducta. Sin embargo, podemos encontrar en esta diapositiva algunos ejemplos. Imaginemos, puede cometerse un delito de difamación, es decir, puede darse esta potencialidad lesiva a través de la propagación de una noticia en los periódicos o diarios más conocidos del Perú. Imaginemos El Comercio, Perú 21, El Trome, con lo cual cualquiera de la atribución de un hecho, cualidad o conducta a través de palabras, en este caso escritas, podrían darse en contra de otra persona si es que esto implica atribuir la comisión falsa de un delito, con lo cual estaremos ante una difamación calumniosa o en todo caso simplemente la posibilidad de ofender el honor de otra persona, con lo cual estaremos ante una difamación injuriosa. Asimismo, podemos utilizar las redes sociales como el Facebook o el Instagram y también otra clase de redes como puede ser el TikTok, el Snapchat y, por qué no, incluso el YouTube con la grabación de algún video. Con lo cual, todos estos medios podrán ser idóneos siempre y cuando tengan la potencialidad de difundir la noticia a varias personas. Lo hasta aquí dicho nos ha permitido estudiar los tres tipos penales que se contemplan con la protección del honor por el derecho penal peruano. Dejo para una siguiente grabación lo correspondiente a la interacción del derecho al honor con las libertades de expresión y de información.